Y esta vez vente conmigo a recorrer Palma de Mallorca, la capital de la isla más grande del archipiélago balear y también capital de la comunidad autónoma. De hecho, esta es la isla más grande de toda España y viven en ella casi 1 millón de personas. De verdad que me asombró lo enorme que es. Quédate conmigo para que conozcas una de las catedrales góticas más impresionantes de Europa, que además está ubicada al lado del Palacio de la Almudaina, que alguna vez fue un castillo árabe. Esto junto a sus playas, sus hermosas vistas y todos los rincones que tienen para sorprenderte hacen de esta una visita imperdible. Si aún no me conoces porque sea tu primera vez por aquí, quiero presentarme. Mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofanita, en el que, como ves, nos hemos ido conociendo toda España y hoy vamos a Mallorca. Bienvenida a este nuevo video en el que estamos conociendo una más de las comunidades autónomas de España. Esta vez nos vinimos a la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Estamos específicamente en Palma de Mallorca. Las Islas Baleares están compuestas por 3 islas: Mallorca, Menorca e Ibiza. Mallorca es la más grande de las islas y luego hay varios islotes bastante más pequeños. Palma de Mallorca es la capital tanto de la isla de Mallorca como de toda la comunidad autónoma. Y es la ciudad con más historia de todas las islas. Vamos a estar paseándola y a disfrutar de todo lo que tiene para mostrarnos. Si tu llegada a la isla de Mallorca la haces por el puerto de Palma, vas a llegar justamente a ese lugar que tiene diferentes atraques. Ahorita puedes ver ahí atracado un crucero de MSC y hace poco salió un barco de Balearia. Tienes diferentes opciones para venir. Si quieres saber más de lo que es viajar en ferry para acá, para Mallorca, pues tienes que ver mi video en el que te lo explico todo y de cómo fue nuestra experiencia. Comentarte también que acá en Mallorca hay 2 puertos. Uno está ubicado al norte, que es el de Alcudia, y este está ubicado hacia el suroeste, que es el de Palma. Tienes que ver muy bien a cuál de los 2 puertos vas a venir. Vamos a ponernos una meta conjunta. Si este video llega a 100.000 views, apenas llega a 100.000 views, pues vamos a comprarnos un crucero ahí en un MSC. Por cierto, si quieres saber cómo son los viajes en crucero, pues puedes mirar. Nosotros ya hemos hecho un par de cruceros que los hemos detallado muy bien aquí en el canal. Sus cosas buenas, cosas malas, sus excursiones, todo lo consigues allí. Y una zona bien concurrida acá en Palma de Mallorca es esta, donde está el paseo marítimo, porque muy cerca se encuentran lugares como el castillo, la catedral, la lonja. Es como toda la zona más céntrica de la ciudad. Desde aquí salen diferentes tours, es donde llega la gente. Es como donde sucede todo. Estamos en el imponente arco de la Drazada musulmana, este arco enorme que vemos atrás, que tiene una altura de 18 metros y que se cree que fue construido durante el siglo X, durante el tiempo en el que Palma de Mallorca formó parte del Imperio musulmán. Palma fue una de las 8 ciudades más importantes de Al-Andalus y es por ello que muestras de la arquitectura musulmana en todo este lugar. Este arco que está acá daba entrada directa hacia el puerto del Palacio que tenemos conjunto, aunque hoy en día lo vemos cerrado. Seguramente este cierre, este cerco que está atrás, fue muy posterior al funcionamiento del Palacio acá, en este lugar. Este que tengo detrás de mí es el Palacio de la Almudaina. Actualmente, cuando vienen los reyes de España a Mallorca, se alojan acá. Esta es su residencia real. Este palacio es originalmente musulmán, pero posteriormente a la reconquista que hubo del cristianismo, pues le fueron agregados elementos del gótico, haciendo como una mezcla entre ambas culturas que también permea a toda la historia de este lugar. Realmente puedes entrar al palacio y vamos a hacer magia para poder mostrarte.
Tenemos detrás la majestuosa Catedral de Palma, que se erige justo enfrente de la bahía de este hermoso lugar y que sus cimientos fueron de origen musulmán, aunque posteriormente ha tenido varias remodelaciones a lo largo de los siglos. Localmente se le conoce más como la CEU que como Catedral de Palma y tiene varios elementos bastante distintivos, entre los que destaca el enorme rosetón que tiene en uno de los laterales, que tiene un diámetro de 13 metros y 1236 cristales de colores. El otro elemento sumamente destacado que hay dentro de la catedral es su capilla diseñada por Antonio Gaudí. Si te suena Gaudí es porque es el gran arquitecto de Barcelona, el que diseñó toda la Sagrada Familia. Dentro de acá hay una capilla diseñada por él y lo otro que resalta mucho para visitar acá son sus terrazas, ya que desde aquí tienes unas hermosas vistas de toda la bahía de Palma. En cuanto a precios, voy a contarte que la entrada solo de la catedral cuesta 10 euros por persona y si quieres adicionar las vistas desde la terraza son 25 euros por persona. La construcción de la CEU tuvo inicio en el siglo XIII sobre la antigua mezquita de la ciudad y se prolongó durante varios siglos. Inclusive a inicios del siglo XX, el famoso arquitecto Antonio Gaudí fue invitado a restaurar partes de esta catedral. Aunque no completó todo lo que tenía planeado, dejó su marca en la reubicación del coro y la instalación de un candelabro en forma de corona que cuelga sobre el altar mayor y es una obra de arte impresionante. Al salir de la catedral quisimos ir a conocer los baños árabes y en el camino nos encontramos con este que es el Jardín del Bisbe, un lugar chiquitico, muy lindo para detenerte a disfrutar. Seguimos caminando y llegamos a nuestro destino. Estamos en los baños árabes, uno de los pocos edificios que dan muestra de la época musulmán que vivió acá, Mallorca. En estos edificios, pues evidentemente se hacían este tipo de baños que hacían los árabes, tenían este bello jardín que los rodeaba y que es un lugar perfecto para relajarse. Vamos a entrar, que luego allá nos dan un poquito más de explicación de lo que podemos encontrar en este lugar. Estos baños son idénticos a los que se establecieron en algunas ciudades islámicas, siendo que esta lo era, y que son una herencia, si se quiere, de lo que eran los baños romanos. En esta sala se realizaban los baños calientes, dado que cuando hablamos de baños árabes, toma varias etapas. Al principio entras con un agua templada, luego vas a un agua muy caliente y terminas con un agua muy fría. Acá se hacía la etapa del agua muy caliente y lo que le hacían era en doble nivel para colocar agua muy caliente debajo y que salieran por ciertas ranuras que hoy en día no son visibles todo el vaho de ese vapor con el que se realizaba este baño caliente de vapor. Esto es lo que queda hasta ahora. Importante también que incluso en el momento en el que se hizo toda esta edificación se utilizaban materiales que eran provenientes de otras estructuras que ya estaban en desuso y que eran aprovechadas para hacer este lugar. Y en el mejor estilo tradicional español nos encontramos con esta, que es la Plaza Mayor de Palma, que nos recuerda tanto a todas las otras plazas mayores que hemos conocido en este hermoso país. Lo que tiene de distinto quizás es su color bastante amarillo y vibrante en un lugar que es el centro de la ciudad y en donde, al igual que en otras plazas mayores que hemos conocido, pues es ideal para sentarte a comer, ver pasar a la gente, disfrutar de una tarde de terraza. Para comer aquí en la Plaza Mayor estábamos buscando paella y vimos esto que es arroz ciego, que es como igual al arroz a banda, que es como ya todo pelado. Nos parece siempre mejor, es más cómodo comer así y tiene muy buena pinta. Déjame que la voy a probar de una vez. Buena elección. Estamos aquí probando uno de los platos típicos de acá de Palma, que es la ensaimada. Dijeron que la tenemos que comprar en una pastelería y este es el primer sitio en el que vemos que lo podemos
probar. Es como un pastel. Está elaborado con harina, azúcar, huevo y manteca de cerdo. Pues sabe bastante bien, es como un pastel. Con la ensaimada también te venden ensaimada con sobrasada, que la sobrasada es un embutido que es muy tradicional de acá, pero a mí me parece como un poco raro lo de comer esto con la sobrasada, así que decidimos comer la ensaimada sola. Otras variedades de ensaimada que puedes comer o que por lo menos aquí ofrecían es esta que es con albaricoque y crema, si no me equivoco, y la de atrás que es con sobrasada, y la sobrasada es ese como chorizo que está arriba porque es un embutido. Es ese que está allí. Me parece raro con sobrasada. Y por supuesto no puede faltar nuestra sección inmobiliaria, esta que tanto te gusta. Acá en Mallorca he de decirte que la compra de inmuebles es un poco elevada, los precios son un poco costosos porque hay mucha demanda para la oferta de inmuebles que hay, lo que hace que los precios sean algo elevados tomando en cuenta que estamos en una isla. ¿Por qué hay tanta demanda? Porque hay gente de muchos lugares del mundo que quieren tener su piso acá y su lugar de disfrute acá, y eso hace que se eleven los precios. Por ejemplo, podemos conseguir una super casa de 312 metros cuadrados, 5 dormitorios en 1.200.000 euros. Este es el precio más alto de todos, porque también tenemos pisos de 103 metros cuadrados, 3 dormitorios, 2 baños, con terraza en 445.000. Es de los más baratos que hay acá. Esta casa completamente moderna y, si no me equivoco, de construcción nueva, en 630.000 euros. Vemos por acá apartamentos en 531.000 euros, 4 dormitorios, y los más baratos que vimos ya están vendidos, que es este de 64 metros cuadrados, 2 habitaciones, 256, y el de al lado, 147 metros cuadrados, 3 dormitorios, 3 baños, 68 metros cuadrados de terraza. Te quiero comentar que Mallorca en el 2015 fue nombrado por Times como el mejor lugar para vivir. Eso obviamente atrae a mucha gente que quieran vivir aquí, además del clima bendecido que tiene unas playas maravillosas, que es un lugar en el que cualquiera quisiera retirarse. Eso hace que sea mucho más costoso comprar por acá, pero la calidad de vida pues también se paga. Tenemos algunas otras ofertas de este lado: 162 metros cuadrados, 4 dormitorios, 3 baños, 650.000, 480.000 de 105 metros cuadrados, pero se ve que probablemente vas a tener que reformarlo porque se ve que tiene tiempo, 4 dormitorios. O sea, los precios son algo elevados, pero de pronto te convenga y quieras realmente comprar en un lugar como este. Estamos entrando a nuestro hotel de Palma de Mallorca. Estamos llegando a nuestra habitación del estándar en el que siempre solemos alojarnos, una cama matrimonial. Tiene aquí su espacio con su televisor por este lado. Ya nosotros habíamos entrado, por eso Jorge está acá en la terracita con una buena vista al mar allá de fondo. Y por este lado, en la habitación, pues también tenemos un buen closetcito. Y vamos a ir a ver, pues, lo que es el baño, para mostrártelo por acá. Tenemos por aquí el bañito, doble lavamanos. Por acá tenemos la ducha, que me gusta siempre más que sea ducha a que sea bañera, me parece que es más cómodo. Y por este lado tenemos pues el inodoro. Comentarte que en esta ocasión nosotros recibimos la ayuda y recomendación de nuestros amigos conocidos, video de El Crucero. Resulta que si no has visto ese video, te recomiendo que lo vayas a ver. Recomendación que nos hicieron las personas de @zafirotours.miranda, especialmente Carla, que fue nuestra asesora de viaje, pues nos estuvo preguntando primero cuál era el tipo de viaje que queríamos hacer, si nos gustaba la fiesta, si nos gustaba salir o si éramos de un ambiente más bien más relajado. Por eso la recomendación de que en tu próximo viaje, no te estoy hablando nada más de Palma, sino a donde sea que
quieras ir, cubriendo tanto el transporte, el alojamiento y algunas experiencias en el lugar al que vas, pues lo puedes hacer directamente con ellos. Te recomiendo a Carla porque realmente nos asesoró muy bien, acertado a lo que nosotros estábamos buscando. En Instagram, @zafirotours.miranda, búscalos acá abajo en la caja de la descripción y no olvides comentarle que tú llegaste a ellas a través de mí, de la recomendación que te di acá en Filofonía. Nos encontramos en la concurrida Plaza de Cort, en la que destaca este enorme edificio del ayuntamiento que tengo detrás. El edificio es de estilo manierista, llegando casi al barroco, y eso lo hemos representado en la gran cantidad de adornos que tiene en él. Para mí destaca mucho su techo de madera, que está como toda tallada. Se me hace muy llamativo porque es como que es un techito para dar bastante sombra abajo y tiene muchas formas en madera, no es algo que vea yo comúnmente. En tu visita a Palma no dejes de entrar al edificio del ayuntamiento para que puedas disfrutar de esta hermosísima colección de gigantes y cabezudos. La verdad es que es una muestra del folclore de este lugar que muestra con orgullo a sus personajes típicos. Nos encontramos en la Plaza Santa Eulalia, una de las plazas que conforman el casco antiguo de la ciudad de Palma de Mallorca, que está compuesto por diferentes callecitas enreviradas como unos laberintos de callecitas de piedra, súper lindo, donde podemos ver varios patios interiores, palacios, iglesias, cosas muy bellas alrededor de todo esto. Tengo detrás el Mercado del Olivar, el mercado de productos frescos más grande y más conocido de acá, de Palma de Mallorca. Es de los pocos que hemos podido conseguir abiertos porque habitualmente venimos a este tipo de mercados en la tarde y ellos ya están cerrados. Vamos a entrar un poco para ver la gastronomía que nos ofrece y el tipo de productos que podemos conseguir. Si has llegado hasta acá y te está gustando Palma y pasear conmigo, te invito a conocer el resto de esta bella isla de Mallorca en los demás videos que hice de aquí, que ya se encuentran en el canal y que aquí te dejo las portadas para que lo ubiques más fácil. Lamentablemente, como nos ha pasado en algunos otros lugares acá en España, pues llegamos aquí a la Plaza de España, que es el centro neurálgico de la ciudad, porque aquí está la estación intermodal de autobuses. Es el centro neurálgico más bien de las comunicaciones aquí en la ciudad, porque acá llega una gran cantidad de autobuses y desde aquí puede salir una gran cantidad de lugares dentro de Palma. Lamentablemente la están remodelando y lo que vemos es estas fachadas de cortinas negras bastante poco agraciadas que no nos dejan disfrutar del lugar como realmente deberíamos poder hacerlo. Así que nos va a tocar volver a Palma para poder verlo bien. Si te hablo de las Ramblas, probablemente piensas en las de Barcelona. Sí, tienen el mismo nombre y el concepto es el mismo, pero estas son bastante más tranquilas que las de allá. Estas Ramblas es un paseo peatonal, a ambos lados pues tiene una avenida bastante concurrida de acá de Palma y me gusta mucho que en todo el paseo tenemos árboles, con lo cual el paseo por acá, aunque haya unas temperaturas muy altas, pues siempre va a ser más fresquito, sobre todo con estas fuentes que vemos por aquí. Al inicio de la Rambla está el teatro principal y hacia el final hay unas avenidas bastante concurridas de acá que ahora no recuerdo nada. La verdad el concepto es el mismo que el de Barcelona, pero todo esto acá es bastante más tranquilo. Importante también que si buscas en dónde estacionarte, al inicio y al final de las Ramblas vas a conseguir estacionamientos subterráneos. Entonces es un buen dato si vienes en coche y quieres estacionarte cerca de acá. Estamos paseando por las calles de Palma y nos conseguimos esa casa al revés, que por supuesto que te la tenía que mostrar. Posiblemente ya esté allí en esta placita porque justo enfrente tenemos el Museo de Arte Contemporáneo de acá de Palma de Mallorca. Es posible que sea por eso que la casa está allí, sea por la razón que sea. Tú tenías que ver esta casa volteada. Esta belleza que tengo detrás es la Lonja de Mallorca. Si te acuerdas cuando estuvimos en Valencia, y si no te acuerdas porque no has visto el video, te digo, ve a ver el video de Valencia,
La lonja eran edificios que estaban dedicados al comercio, a toda la realización del comercio de la zona. En este caso, al ser un puerto, pues seguramente el comercio era de productos del mar y afines. Pues fue construido en el siglo XV, su arquitectura es espectacular y por ello es uno de los mayores exponentes armónicos de lo que es la arquitectura medieval civil. Es una belleza. Como vemos, este salón pues también se parece al de Valencia en el sentido de que es grande, con grandes columnas que son de evidentemente estilo gótico. Lo vemos en el techo, lo vemos en este tipo de columnas que van circulantes hacia arriba. Esto es una belleza. La entrada para disfrutar de este bello espacio es completamente gratuita. Y si en tu paseo por el casco histórico te quedaras corto con el paseo de la Rambla, pues también tienes el paseo Westbourne, que también es un paseo peatonal en una avenida un poco menos amplia, pero el paseo como tal es más ancho, lo que permite que en el centro de él hayan terrazas para disfrutar del tapeo alrededor de muchas tiendas comerciales en donde puedes disfrutar de hacer compras, de pasear, de ver vidrieras. Muy bien, y hemos llegado al final de nuestro recorrido por acá por Palma de Mallorca. Si tú llegaste hasta acá, por supuesto, suscríbete, que me ayudas muchísimo a llegar a muchas más personas, así como regalándome un me gusta y compartiendo este video a otras personas que creas que les pueda gustar. Ponte la campanita para que te avise cada vez que salga un video nuevo, como el siguiente que tengo para ti, que es paseando por el resto de esta isla de Mallorca y conociendo sus mejores playas.